Buenas noches para todos. Bueno, antes que nada quisiera dar la bienvenida a una clase más de Geometría Analítica y Vectores 1. Bueno, ya estamos ya llegando prácticamente a la recta final del semestre. Estamos con lo que sería ya la séptima unidad, ya a punto de empezar la octava unidad, que corresponde a la sección o la unidad de secciones cónicas, ¿verdad? Las parábolas, la elipse, la hipérbola. Bueno, para eso traje unos pequeños ejercicios que son muy parecidos a la actividad pasada para poder solucionar y también para que puedan ir practicando para lo que sería el examen final. Bueno, a ver. Vamos a empezar primero con la parte un poco de una presentación sobre lo que corresponde a la unidad. Me dan un segundito, voy a compartir la pantalla. Bueno, estoy teniendo unas dificultades. A ver, voy a abrir como una nueva pestaña para... Bueno, mejor voy a compartir toda la pantalla mientras. Así vamos a poder observar mejor. Bueno, bien, vamos a empezar. Bueno, ¿qué son las secciones cónicas? Las secciones cónicas son básicamente cuando tenemos una superficie, como por ejemplo un cono, de ahí el nombre de secciones cónicas, porque nosotros un cono, un ejemplo práctico de lo que es un cono es un bonete que se usa en una fiesta de cumpleaños. Este cono nosotros podemos intersectar de varias formas con un plano. Nosotros cuando intersectamos una superficie cónica con un plano, dependiendo de qué forma lo crucemos, pueden formar distintos tipos de figuras. Si intersectamos, por ejemplo, un plano que es paralelo a la base de ese cono, se va a formar lo que conocemos generalmente como una circunferencia o una elipse. Si lo intersectamos de manera más diagonal, se puede formar de repente una parábola y figuras parecidas. Bueno, a ver, vamos a empezar con una de las figuras más sencillas de las formas que se van presentando al intersectar. Acá está lo que tenemos. Acá tenemos un cono que podemos intersectar con un plano. Fíjense que cuando este cono se intersecta de manera diagonal, es donde toma forma de una parábola, que es algo como esto. Vamos a empezar definiendo qué es lo que es una parábola en geometría analítica. Una parábola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta. ¿Qué quiere decir eso? En realidad la parábola se forma a partir de una igualdad de distancias. Fíjense que esto que está acá en verde es la parábola. Frente a esa parábola, dependiendo, esta parábola por ejemplo se abre hacia la izquierda, entonces, perdón, hacia la derecha, entonces hacia la izquierda, enfrente
hay una recta. Esa recta es lo que nosotros conocemos como una recta fija. Esta recta no se mueve. ¿Qué propiedad cumple la parábola? Si yo tomo cualquier punto que esté sobre esta línea verde que viene a ser la parábola, fíjense que también, aparte de la recta fija, hay un punto fijo que se llama foco. Ahora, ¿qué pasa? Ese punto F, cuando yo tomo cualquier punto de esta parábola y yo calculo la distancia que hay del foco hasta ese punto, esa distancia va a ser la misma que de ese punto hacia la línea recta. Y no importa, si yo tomo otro punto acá, cuando calculo la distancia de acá con el foco, tiene que ser igual de ese punto hasta la línea recta. Eso siempre se va a cumplir. De ahí es que viene el nombre de que dice que es un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano. Es decir, tenemos un punto fijo, una recta fija. Y cuando yo agarro cualquier punto de la parábola, ese punto siempre va a estar a la misma distancia del foco y a la misma distancia de la recta fija que también colocamos. Esa es básicamente la propiedad que cumple la parábola. ¿Cuáles son los elementos de la parábola? El punto fijo, como les dije, se llama foco y la recta fija se llama directriz de la parábola. La definición excluye el caso en el que el foco está sobre la directriz. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones de la parábola? Y esto va a depender de qué forma tenga nuestra parábola, porque esta parábola se puede abrir hacia los costados o se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Y eso va a depender de qué forma tenga nuestra directriz. Fíjense que ahí dice, la ecuación de una parábola con vértice en el origen y cuyo foco se encuentra sobre el eje X positivo. Es decir, si el foco está sobre el eje X positivo, como se puede observar en la imagen, entonces, ahí podemos observar cuáles son los elementos y fíjense que el vértice, es decir, este punto que está acá en el medio, coincide con el origen de coordenadas, con el punto 0, 0. En ese caso, estos son los elementos que vamos a observar. Vamos a ver que la ecuación de esa parábola, cuando el foco está sobre el eje X positivo, es y cuadrado igual a 4 por P por X. Luego, una ecuación de la parábola con vértice en el origen y cuyo foco se encuentra sobre el eje X negativo. Es decir, si está sobre el eje X negativo, la fórmula va a ser exactamente la misma, pero en vez de ser y cuadrado igual a 4px positivo, ahora va a ser a menos 4px. Es decir, ahora va a ser negativo el menos 4 o el 4. Fíjense que para el anterior, el foco siempre tiene la forma P y 0. Y la directriz siempre es menos P. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia del foco al vértice es la misma que la del vértice a la recta directriz. Es decir, esta distancia desde la recta directriz hasta el vértice es la misma que del vértice al foco. Y esa distancia nosotros la llamamos P. Por eso fíjense que si P, o sea, el foco, como el foco está sobre el eje X, X tiene valor P y vale 0. Y si esta distancia vale P, la directriz está a una distancia menos P del vértice. Y pasa lo contrario si está sobre el eje X negativo. Fíjense que ahora como acá es negativo 4px, el foco ahora está sobre el eje X negativo, es decir, es menos P 0. Y la directriz ahora es X igual a P positivo. Pero ¿qué pasa si ahora el foco está sobre el eje Y? Es decir, ahora se va a mover de arriba hacia abajo. Entonces ahora la ecuación va a tener la forma x cuadrado igual a 4pi. ¿Y qué pasa? ¿Y qué creen que va a pasar si está sobre el eje y negativo? Va a ser x cuadrado igual a menos 4pi y la recta directriz va a ser y igual a p positivo, que es lo que se puede observar acá. Bueno, ahora tenemos la ecuación de una parábola con vértice en HK. ¿Qué quiere decir eso? Que esa parábola está trasladada o su vértice ya no es más el origen de coordenadas, sino es cualquier punto del plano. Entonces hay el eje focal. ¿Qué es el eje focal? El eje focal es la recta que contiene el foco, que se puede observar acá. Fíjense que ahora esta línea punteada en celeste es lo que viene a ser ahora el eje focal. Y entonces el foco ya no está más sobre el eje X, entonces ya no tiene más coordenadas P y 0, sino tiene coordenadas H más P y K, donde H y K vienen a ser las coordenadas del vértice de esa parábola. En este caso, se puede observar que la ecuación es casi la misma que cuando está en el origen, solamente que ahora a la y
Hacia ahora tenemos i cuadrado, ahora tenemos i menos k al cuadrado, donde k es el valor de i en el vértice. Es igual a 4p por x menos h, donde h es el valor de x en el vértice. Bueno, y pasa lo mismo con las otras, exactamente lo mismo, solamente que ahora le agregamos la h y la k cuando está trasladado. ¿Cuáles son las aplicaciones de la parábola? Son muchísimas las aplicaciones de la parábola. Los cables de los puentes colgantes tienen forma parabólica. La forma de los telescopios, los detectores de radar y reflectores luminosos son parabólicos también, donde tienen toda una explicación científica. Bueno, ahora lo que es una elipse. Una elipse también es cuando tenemos un cono y le intersectamos también con un plano, pero fíjense que la inclinación del plano ahora ya no es más tanta y se forma, digamos, como una especie de circunferencia. Solamente que una circunferencia un poco más achatada, es decir, hay una parte donde va a ser más larga que otra. Bueno, ¿qué es una elipse? Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante mayor que la distancia entre los dos puntos. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que acá volvemos a tener dos puntos fijos que ahora se llaman focos, es decir, para la parábola tenemos solamente un punto fijo, ahora ya tenemos dos puntos fijos que también son focos. Y fíjense que hace rato la coordenada del foco era P y cero. Ahora es C y cero. Y para el otro que está a la misma distancia, pero en el otro lado, es menos C y cero. ¿Y qué es lo que me dice ahí? Que cuando yo agarro cualquier punto que esté sobre la elipse, es decir, todo esto que está en verde, dice, la suma de sus distancias a los puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante. Es decir, si yo agarro este punto x, y calculo la distancia de ese punto a un foco y le sumo la distancia de ese punto al otro foco, esas dos distancias siempre van a ser igual a una constante, a un número. Bueno, entonces como les dije, acá tenemos dos focos, uno tiene coordenadas c y cero y el otro coordenada menos c y cero. ¿Cuáles son las ecuaciones de la elipse? Tenemos el primer caso, como saben, si los focos se encuentran sobre el eje X, fíjense que si los focos están sobre el eje X como acá, entonces se puede observar que eh, es más alargado, digamos, sobre el eje X, entonces el a cuadrado va a estar sobre X, debajo de X al cuadrado y b cuadrado va a estar sobre y al cuadrado. Esto se va a entender mejor después con un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si la parte más larga, digamos, está sobre el eje Y? Entonces, como se pueden imaginar, ahora el a cuadrado, que generalmente siempre es el número mayor, tiene que estar debajo de y cuadrado y b cuadrado, que es el menor, está sobre x al cuadrado. Y se puede observar eso porque fíjense que siempre a es es el número más grande y b el número más pequeño. Entonces, a cuadrado, como es el más grande, tiene que estar con y. ¿Por qué? Porque ya podemos observar en el gráfico que y es en la parte o la porción más larga. ¿Cuál es la ecuación de la elipse con centro en el punto HK y cuyo eje focal es paralelo al eje X? Fíjense que ahora tenemos otro caso. Ahora es similar al anterior, pero ahora el vértice ya no está más en el origen. Ahora el vértice está fuera del origen en un punto HK, otra vez, donde H es el valor de X, K es el valor de Y. Bueno, en este caso la ecuación de la elipse es X menos H al cuadrado dividido A cuadrado más Y menos K cuadrado dividido B al cuadrado igual a 1. Acá lo mismo, fíjense que la ecuación es la misma, es más larga en y, entonces a cuadrado, que es el número mayor, está dividiéndole a coeficiente de y. Por último, ¿qué es una hipérbola? Una hipérbola es cuando tenemos, como se puede observar ahí, dos conos y se agarra un plano y se intersecta a esos conos. Y se puede observar acá en la parte roja que se forma como una especie de parábola, pero debajo también se forma otra parábola y esas dos parábolas entre sí cumplen ciertas propiedades. Entonces, ¿qué es la hipérbola? Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia
de sus distancias a dos puntos fijos del plano llamados focos es siempre igual a una cantidad constante positiva y menor que la distancia entre los focos. Es decir, vamos a ver mejor acá. Acá se puede observar que es como tener dos parábolas, pero fíjense que nosotros tomamos un punto cualquiera, ya sea acá o la otra figura, y me dice que el valor absoluto de las diferencias a esos dos puntos fijos del plano llamado foco es siempre igual a una cantidad constante. Es decir, si yo agarro esta distancia de acá y esta distancia de acá y hago la diferencia, es decir, la resta entre esos dos, no importa cuál sea el punto que tome, esa diferencia siempre va a ser un número constante. Ahora, fíjense que las coordenadas del foco también son parecidas a las de una elipse. También son dos focos que están a la misma distancia del vértice, que en este caso es el origen, que también tienen coordenadas como hace rato, C y cero y menos C y cero, dependiendo en qué eje estén. Bueno, ¿y cuáles son las ecuaciones de la hipérbola? La ecuación de la hipérbola concentra el origen y cuyos focos se encuentran sobre el eje X. Es decir, si los focos están sobre el eje X, la ecuación de la parábola tiene la forma x cuadrado dividido a cuadrado menos. Fíjense que acá ahora es exactamente igual a la de la elipse, solamente que ahora se restan. ¿Y quién resta? Fíjense, acuérdense que a siempre es el valor mayor. Entonces el mayor resto del menor y eso siempre me tiene que dar uno. Entonces, si está sobre el eje y, como se imaginarán, a cuadrado va a estar debajo de y, como se puede observar acá. Pero y cuadrado va primero porque al mayor se le resta al menor. Si esto está trasladado, es exactamente lo mismo, solamente que ahora a la x se le resta h y a la y se le resta k. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a trabajar con unos ejercicios. Bueno.